se me pidió que propusiera una reflexión sobre la reforma de los seminarios. Ahora, aunque he conocido y conozco desde dentro dos seminarios diferentes, primero como seminarista, luego como profesor de teología durante muchos años y ahora como rector, mi mirada solo puede ser parcial. Pero al participar en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, como miembro y secretario especial, pude captar algunas necesidades compartidas en los más diversos contextos eclesiales, tanto en las intervenciones de los grupos reducidos, tanto en la de cada uno de los miembros. Ha surgido en varias ocasiones el tema de la formación de los bautizados, como en particular énfasis el de la formación de los ministros ordenados, de los diáconos, presbíteros y obispos. El mismo Papa Francisco habló durante la asamblea de la Segunda Congregación General el 6 de octubre sobre este tema en específico, refiriéndose en particular a la formación de los sacerdotes y por tanto a los seminarios. El informe de síntesis, aprobado al final de la primera sesión de la Asamblea, da voz a estas intervenciones y lo hace en particular en el capítulo 14, titulado Un enfoque sinodal de la formación. El capítulo trata sobre la formación de todos en la Iglesia, pero algunos pasajes están dedicados explícitamente a los ministros ordenados. Y al igual que los otros capítulos, el capítulo 14 está dividido en 3 secciones: convergencias, preguntas abiertas, propuestas. Y bueno, las 5 propuestas en el capítulo 14 involucran a ministros ordenados. Y leo: primera propuesta. A la luz de la sinodalidad, proponemos privilegiar, en la medida de lo posible, las propuestas de formación conjunta dirigidas a todo el pueblo de Dios, laicos, consagrados y ministros ordenados. Corresponde a la diócesis fomentar estos proyectos a nivel local. Animamos a las conferencias episcopales a trabajar juntos a nivel regional para crear juntos una cultura de formación permanente, utilizando todos los recursos disponibles, incluido el desarrollo de opciones digitales. Por lo tanto, propuestas de formación conjuntas que no estén aisladas entre sí. Una segunda propuesta. Los diversos componentes del pueblo de Dios han de estar representados en los cursos de formación para el ministerio ordenado, como ya han pedido los sínodos anteriores. De particular importancia es la participación de figuras femeninas. Y también eso se dice en el capítulo 9 dedicado a las mujeres en la vida y misión de la Iglesia. En la letra P dice: las mujeres deben ser incluidas en los programas de enseñanza y capacitación de los seminarios con el fin de promover una mejor formación para el ministerio ordenado. Una tercera propuesta. Se necesitan procesos de selección adecuados para los candidatos al ministerio ordenado y se respeten los requisitos relativos a los programas preparatorios. Luego volveré a este punto. Una cuarta propuesta. La formación de los ministros ordenados debe ser pensada en coherencia con una iglesia sinodal en diferentes contextos. Esto requiere que los candidatos al ministerio, antes de emprender caminos específicos, hayan adquirido una experiencia real, aunque inicial, de una comunidad cristiana.
El proceso formativo no debe crear un ambiente artificial separado de la vida común de los fieles, salvaguardando las exigencias de la formación para el ministerio. Fomentará un auténtico espíritu de servicio al pueblo de Dios en la predicación, en la celebración de los sacramentos y en la animación de la caridad. Esto puede requerir una revisión de la razón fundamental de los sacerdotes y diáconos permanentes. Y también sobre esto volveremos. La última propuesta del capítulo 14, de cara a la próxima sesión de la Asamblea, la sesión de octubre de 2024, tiene como objetivo realizar una consulta a los responsables de la formación inicial y permanente de los sacerdotes para evaluar la recepción del proceso sinodal y proponer los cambios necesarios para promover el ejercicio de la autoridad en un estilo propio de una iglesia sinodal. Algunos de estos temas también estaban presentes en el capítulo 11, dedicado a los diáconos y sacerdotes en una iglesia sinodal. Entre los temas a tratar se indica el siguiente. En la perspectiva de la formación de todos los bautizados para una iglesia sinodal, la de los diáconos y presbíteros requiere una atención especial. Existe una amplia demanda de que los seminarios u otros cursos de formación para los candidatos al ministerio estén vinculados a la vida cotidiana de la comunidad. Hay que evitar los riesgos del formalismo y de la ideología que conducen a actitudes autoritarias e impiden un verdadero crecimiento vocacional. El replanteamiento de estilos y trayectorias formativas requiere una extensa revisión y comparación. Hasta ahora el informe resumido, que ayuda a entender cómo la necesidad que está surgiendo no es tanto la de la reforma del seminario, más bien la de repensar los itinerarios formativos de los ministerios ordenados, la primera formación hacia el ministerio y la formación en el ministerio, la llamada formación permanente en la perspectiva de la Iglesia sinodal en misión. La pregunta fundamental que guía el camino de la primera a la segunda sesión de la 16ª Asamblea de octubre de 2023 a octubre de 2024 se ha formulado de la siguiente manera. ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? Una de las respuestas a la pregunta de cómo no es la única respuesta, proponiendo caminos formativos hacia el ministerio ordenado y en el ministerio ordenado coherentes con el rostro de la iglesia sinodal. Esa cara que se esboza en el primer capítulo del informe de síntesis. Por supuesto, esta respuesta a su vez plantea toda una serie de preguntas. ¿Qué caminos de formación? ¿Cómo repensarlos? ¿Cómo aprovechar el bien que nos ha transmitido la experiencia de los siglos, renovando estructuras, caminos, modelos, relaciones, de modo que corresponda a lo que se pide hoy a la Iglesia de Dios en diversos contextos en vista de la única misión, el anuncio del Evangelio de Jesucristo? Así que el tema no es la reforma del seminario, más bien la reforma de los caminos formativos hacia el ministerio y en el ministerio ordenado. Queda abierta la discusión sobre la figura que el ministerio ordenado está llamado a asumir en la perspectiva de una iglesia sinodal en misión. Las reflexiones que siguen se refieren a una figura de ministro ordenado, y en particular a una figura de sacerdote no muy distante de la actual.
Entonces, generalmente las personas que comienzan un camino formativo a una edad temprana, reconociendo que están llamadas a un servicio estable en la iglesia como sacerdotes célibes para la iglesia de rito latino, un apostolado a tiempo completo como colaboración, particularmente con el obispo, con los otros ministros de la iglesia local, en la diócesis principalmente. El instrumento que se ha utilizado durante siglos para la formación de ministros ordenados es el seminario. Però sappiamo che il seminario en sí es fruto de una reforma. La estructura a la cual aún hoy en la mayoría de los casos se confía la formación de los futuros ministros ordenados al servicio de la Iglesia diocesana nació en un contexto histórico particular. Poco después de la mitad del siglo XVI, como respuesta a la necesidad de formar sacerdotes a la altura de los enormes desafíos planteados especialmente por la Reforma Protestante, el seminario, tal y como se lo imagina hoy en día, es el resultado de la época de la Reforma Protestante, la llamada Reforma Católica o, para usar otro término, la Contrarreforma. El canon 18 del decreto de reforma publicado por el Concilio de Trento en su 33 sesión el 15 de julio de 1563, unos meses después de la clausura del Concilio de Trento, se cerró en 15 de diciembre, en diciembre de 1563. Este canon 18 dispuso el establecimiento de la catedral u otras iglesias importantes de un colegio para la educación de los niños de al menos 12 años de edad, nacidos de un matrimonio legítimo, suficientemente hábiles para leer y escribir, cuyo carácter y voluntad dan esperanza de su fidelidad perpetua a los ministerios eclesiásticos. Se suponía que este colegio era un seminario perpetuo de ministros de Dios. El término seminario en latín indica el lugar donde se almacenan las semillas y donde las semillas pueden germinar y crecer. A menudo se habla de modelo tridentino de seminario, por lo tanto una comunidad por derecho propio capaz de proporcionar todos los servicios necesarios para la formación, el material, la intelectual, el espiritual. En realidad el modelo se hizo dominante en el mundo católico solo entre los años 800 y 900, con diferentes inspiraciones, refiriéndose a San Carlos Borromeo o a los círculos y San Sulpicio. El Concilio Vaticano II, con el decreto Portata Totius, reafirmó la necesidad de los seminarios mayores para la formación sacerdotal y el Código de Derecho Canónico de 1983 retomó las indicaciones conciliares de los cánones 232-264. El curso actual de la formación está regulado a nivel mundial por la lógica de las instituciones sacerdotales fundamentales. Publicado en 2016, la entonces Congregación, ahora Dicastero para la Educación Católica. Se pide a las conferencias episcopales que den indicaciones sobre la base de la razón fundamental de los cursos nacionales de formación. Esta es la razón fundamental del 2016. Prevé, para quienes inician el proceso de formación, un momento preparatorio seguido de una etapa disciplinaria, una etapa de configuración y una etapa pastoral, involucrando en cada una de ellas las 4 dimensiones indicadas como formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. El informe de síntesis pide una revisión de la razón de ser a partir de una doble conciencia clara. Por un lado, la de la necesidad de la implicación del pueblo de Dios en los itinerarios formativos, y por otro lado, la de la necesidad de que quienes acceden a los itinerarios formativos se impliquen verdaderamente en la vida del pueblo de Dios.
En un contexto de cristianismo, el llamado modelo tridentino del seminario funcionaba muy bien porque había una continuidad entre la experiencia que podía tener un bautizado antes de entrar en él y la que podía tener un sacerdote recién ordenado después de salir. El seminario fue un lugar, un tiempo separado de la vida ordinaria de los bautizados en cuanto a estilos y ritmos, pero en un contexto homogéneo, caracterizado por experiencias religiosas y eclesiales compartidas. Ese ya no es el caso. En muchos casos no hay continuidad entre la experiencia que una persona tiene antes de entrar en el seminario. La que se encuentra viviendo en el seminario es la que tiene que afrontar cuando sale del seminario después de haber sido ordenado sacerdote. El seminario, la forma de un seminario entendido como un lugar separado en el tiempo, el de Trento, pero también el del Concilio Vaticano II, corre riesgo de aparecer como una isla a la que una persona desembarca casi como un náufrago y de la que parte, en el mejor de los casos, como un aventurero o un navegante solitario. A veces sucede que el candidato pide ser admitido en los itinerarios formativos después de una intensa experiencia religiosa, pero vivida en clave personal, sino individual, sin una experiencia real de la Iglesia. ¿Qué hacer entonces? No sé si la mejor opción es extender el tiempo, posiblemente alternando momentos para pensar en comunidad y momentos fuera de las experiencias pastorales, caritativas, misioneras. En algunos casos, esta puede ser una opción útil, pero no es realmente posible recuperar durante la formación la experiencia eclesial que debería constituir el terreno sobre el que se enraiza la disponibilidad para emprender el camino de formación para el ministerio ordenado. Este camino no puede ser uno en el que una persona comience a orar, comience a conocer la Sagrada Escritura, comience a participar en la celebración de la misa. Casi nunca antes lo había hecho, y a veces suceden esas cosas. Ahora, no es posible dar instrucciones para todos los contextos. Algunos criterios, los indicados en el informe de síntesis de la Asamblea Sinodal, deben ser respetados en cualquier caso. Para ser admitido en el camino formativo hacia el ministerio ordenado es necesario tener una experiencia real, aunque mínima, de la iglesia local en su complejidad, en su variedad y alguna experiencia real de oración, de escucha de la palabra de Dios, de compartir con otros hermanos y hermanas de la misma fe. Una vez más, la propuesta de formación debe incluir la participación de varios sujetos eclesiales, concretamente el presbítero. El Consejo Pastoral Diocesano debe implicarse en el proyecto de formación. La vida comunitaria es un paso necesario, pero no debe vivirse aislada del contexto eclesial, social y cultural. Y el proceso de formación no termina con la ordenación sacerdotal y la asunción de un servicio particular. Vivimos juntos en la vida comunitaria no solo porque esto es útil para la oración o el estudio, sino porque es importante conocer la belleza y el cansancio de la comunión, porque así aprendemos a colaborar, a compartir los dones de cada uno, a reconocer las limitaciones propias y ajenas, profundizando la conciencia de ser iglesia, disfrutando del placer espiritual de ser el pueblo de Dios. Las formas en que se ejerza el ministerio serán necesariamente muchas y diferentes entre sí, y los caminos de formación también tendrán que diversificarse según los contextos y las necesidades específicas del lugar y del tiempo. El cultivo del placer espiritual
de ser un pueblo llamado a anunciar el amor infinito de Dios por este mundo no debe faltar nunca en los caminos de la formación.